En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenta un autor espiritual. En el Evangelio de hoy, Jesús nos sorprende con una pregunta: ¿quién es mi madre? Parece en un primer momento que el Señor tenga una actitud despectiva hacia su madre bendita, pero nada más lejos de la realidad. Lo que el Señor quiere dejar claro aquí es que ante sus ojos, ojos de Dios, el valor decisivo de una persona no reside en la carne y la sangre, sino en la disposición espiritual de cumplir la voluntad de Dios. Y con sus palabras, Jesús se refiere en primer lugar a su propia madre, porque ¿quién ha estado más dispuesta a realizar la voluntad de Dios que María Santísima? Por eso ella dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos dice el Papa Francisco. En el Evangelio de hoy, el Señor propone algo esencial para la vida de un cristiano: cumplir la voluntad de Dios, buscar lo que Dios quiere, desear complacerle, querer agradarle. En la oración del Padre Nuestro, el Señor enseñó a los discípulos a pedir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el camino de la santidad: que el plan de Dios sea realizado, que la salvación de Dios se cumpla, que se cumpla la voluntad de Dios. Nadie, como la bienaventurada Virgen María, realizó el plan de Dios en su vida. Nadie como ella. Toda su existencia fue un hágase, que se cumpla en mí tu voluntad. Sin embargo, no es fácil. No fue fácil para Jesús, que sobre esto fue tentado en el desierto y también en el huerto de los olivos. Sin embargo, nos dio testimonio, diciéndole a su Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es fácil cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, este es el camino para lograr la santidad. Por eso recemos para que el Señor nos dé la gracia de querer cumplir su voluntad, la gracia de conocer su voluntad, la gracia de cumplir su voluntad. Cristo, con su crucifixión, demostró cuál era el sacrificio más agradable a Dios Padre: el ofrecimiento de la propia voluntad para cumplir la voluntad del Padre. No es fácil cumplir la voluntad de Dios. Y cada uno ha de preguntarse: ¿cómo hago para cumplir la voluntad de Dios? Pidamos la gracia de querer cumplirla. Hemos de preguntarnos: ¿yo rezo para que el Señor me dé ese querer cumplir su voluntad? ¿Yo rezo para conocer la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre una decisión que deba tomar, en tantas cosas, sobre el modo de administrar las cosas? Hemos de rezar para querer cumplir la voluntad de Dios, rezar para conocer la voluntad de Dios, y cuando conocemos la voluntad de Dios, rezar para cumplirla. Rezar para cumplir la voluntad de Dios, no la mía, sino la de Él. Hay que rezar para querer cumplir la voluntad de Dios, rezar para conocer la voluntad de Dios y rezar, una vez conocida esta voluntad, para ir adelante cumpliendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros, que un día pueda decir de nosotros lo que dijo de aquel grupo, de aquella muchedumbre que lo seguía, de aquellos que estaban sentados en torno a Él, como hemos escuchado en el Evangelio. Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. He aquí mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es para mí hermano,
hermana y madre. Cumplir la voluntad de Dios nos hace ser parte de la familia de Jesús. Nos hace ser madre, padre, hermana, hermano de Jesús. Que San José, que supo vivir tal y como Dios quería todos y cada uno de los momentos de su vida, y María Santísima, que se reconoció como la esclava del Señor, nos ayuden a querer cumplir la voluntad de Dios, a esforzarnos por conocerla y a esforzarnos por cumplirla.